justo frente a uno de los hechos de violencia. ¿Qué contenían las grabaciones que presuntamente eliminó Ángel Aguirre sobre el caso Ayotzinapa? Un reporte de Arquitectura Forense de 2017 apunta que las cámaras del Palacio de Justicia... Ángel Aguirre se queda en prisión. Normalistas que viajan. Sábado 8 de agosto del 2026. Muchísimas gracias a todos los que están regalándome un pedacito de su sábado. Recuerden darle like al video porque ahora ya volvieron los likes. Ya no importaban los likes, pero ahora dice YouTube que siempre sí. Así es que hay que darle like al video. Por favor, se los ruego. Pues bueno, estas son las noticias como son y por lo mismo, pues siempre decimos la cosa como va aquí, ¿eh? Ángel Aguirre Rivero no se va a su casa. Esto no es la noticia de antier que yo les había dado. Esta es la continuación y la actualización de lo que ha pasado últimamente. Hay videos que siguen pues empinando a este señor. Por ejemplo, checa esto. Ángel Aguirre. ¿Qué contenían las grabaciones que presuntamente eliminó Ángel Aguirre sobre el caso Ayotzinapa? Un reporte de Arquitectura Forense de 2017 apunta que las cámaras del Palacio de Justicia captaron la agresión a los normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531, hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia. Así lo contamos el 7 de septiembre de 2017. Es que el Poder Judicial de Guerrero desapareció los videos de las cámaras de vigilancia de un edificio oficial situado justo frente a uno de los hechos de violencia, argumentando que no contenían información importante para el caso. Sin embargo, la nueva plataforma reta la versión oficial al aportar una respuesta a la pregunta sobre qué pudieron haber captado estas cámaras, y esto fue lo que encontraron, Carmen. Este ataque fue capturado por las cámaras de seguridad exteriores de ese edificio. Estas grabaciones no fueron examinadas ni por las autoridades locales ni por las federales que investigaban el caso. El Poder Judicial del Estado de Guerrero decidió destruir los videos, con el argumento de que tuvieron problemas técnicos y que de cualquier manera las imágenes no eran de interés. Para establecer qué fue lo que pudieron ver estas cámaras, se simuló su rango de visión de acuerdo con las especificaciones de la compañía que las produce. Cámara 5, una cámara fija de circuito cerrado, está localizada en la fachada frontal del edificio. La cámara 5 pudo haber visto lo siguiente. La primera agresión contra el autobús Estrella de Oro 1531, perpetrado por 3 patrullas, y la posterior acumulación de otras fuerzas de seguridad en el lugar. Una segunda agresión contra ese mismo autobús por parte de 3 patrullas de la Policía Municipal de Huitzuco. ¿Y cómo fue que los estudiantes fueron sacados del autobús y luego subidos a la parte trasera de las patrullas de Huitzuco? La cámara 6, una cámara de tipo domo, localizada en la parte superior de la esquina sureste del edificio, pudo haber filmado los vehículos involucrados en los 2 ataques contra el autobús Estrella de Oro 1531, la llegada de las 3 patrullas de la policía de Huitzuco y la dirección que tomaron para llevarse a los estudiantes del lugar. La cámara 6 también pudo haber filmado la llegada a la escena del autobús Estrella Roja 3278. Por lo tanto, las imágenes hubieran sido cruciales para verificar en qué dirección o direcciones fueron llevados los estudiantes desaparecidos. Irving Huerta, exintegrante de este equipo de investigaciones, colaboró con el equipo de Arquitectura Forense y prestó su voz para el video. Es que ustedes no pueden creer todo lo que está pasando relacionado con este asunto, en donde pues el priismo había dejado enterrada la posibilidad de que se hiciera justicia. Bueno, pues no van a creer, pero miren nada más a quién están llamando a declarar ahora. Pues bueno, el vocero de las familias de Ayotzinapa está solicitando que Enrique Peña Nieto sea llamado como testigo para aportar información sobre el caso de los 43 normalistas. ¿Saben cuál es la posibilidad de que esto suceda? Muchísima, muchísima. Felipe de la Cruz, vocero de las familias de Ayotzinapa, solicitó citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto.
La petición ocurrió tras la captura del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el presunto ocultamiento de evidencia. En entrevista con Pepe Cárdenas, el representante pidió llamar al exmandatario y a su gabinete de seguridad como testigos clave. Sostuvo que las autoridades federales recibieron información sobre los hechos en tiempo real, por lo que sus testimonios permitirán avanzar con datos comprobados. De la Cruz señaló que Peña Nieto minimizó la tragedia al calificarla como un asunto local, a pesar de la participación de corporaciones policiales y de la delincuencia organizada. Esta postura oficial retrasó las indagatorias y alimentó el reclamo de justicia. Por ello, el colectivo insiste en abrir nuevas líneas de investigación para dar con los verdaderos responsables tras más de una década de búsqueda. Es que esto no lo puedo creer, ¿eh? O sea, si le hablan a Peña Nieto a declarar sobre esto, entonces voy a creer que realmente estamos viendo otra fiscalía completamente diferente. Dale like al video antes de que se me olvide. Ayúdame a llegar a más personas. Dale like a este video. Y si te sale hypea este video, dale hype para llegar hasta el infinito y más allá. Pues bueno, gracias a todos los que vienen llegando este sabadito 8 de agosto. Muchas gracias. Pues este señor siempre no se va a su casa. La fiscalía decidió que se queda en la cárcel. Sus abogados se habían mostrado muy optimistas de que se iba a salir para llevar su proceso aparte. De hecho, se le vio llegar en silla de ruedas a este señor y alegando pues que estaba mal de salud, pero pues parece ser que no le funcionó. El exgobernador de Guerrero llegó ante un juez federal en silla de ruedas, aunque no lo creas. Pues bueno, su defensa puso sobre la mesa su edad, su estado de salud, sus padecimientos y pidió que pudiera continuar este proceso fuera de prisión, pero el juez dijo que no y le dio un cachetadón al priista. Ángel Aguirre se queda en prisión preventiva y atención, porque esto apenas está comenzando. Lo verdadero importante no es solamente ver a un exgobernador mexicano detrás de las rejas. Lo verdaderamente importante es entender por qué la fiscalía está persiguiendo ahora a uno de los hombres que tenía mayor poder político en Guerrero cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. Estamos hablando de un caso que lleva prácticamente 12 años persiguiéndose en México. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, y en aquel momento el gobernador del estado era precisamente Ángel Aguirre Rivero. Durante años el caso ha pasado por los fiscales, procuradores, jueces, gobiernos, investigaciones y nuevas líneas de investigación, pero ahora ocurre algo que cambia nuevamente todo el rollo, todo el tablero, porque la justicia está alcanzando directamente a quien ocupaba la gobernatura de Guerrero cuando sucedieron aquellos hechos lamentables. Así es que la cosa se está poniendo más delicada para él. Cuando menos ahorita sabemos que este señor no lo dejaron salir de la cárcel. Y eso, señoras y señores, en política es enorme. Pero jurídicamente, pues hay que explicar exactamente qué es de lo que se le acusa a este señor. Primero, ahí les va la actualización hasta hoy, sábado 8 de agosto. Ángel Aguirre compareció ante el juez federal Mario Elizondo Martínez. La audiencia ocurrió en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Altiplano, en el Estado de México. Aguirre llegó en silla de ruedas. De acuerdo con los reportes periodísticos, manifestó padecer hipertensión y diabetes. Incluso señaló que después de su captura, su estado de salud se había empeorado. Su defensa buscó que esas condiciones fueran consideradas para permitirle enfrentar el proceso desde su domicilio, pero el juez rechazó la petición y no se tragó el ardid que había preparado este señor junto con sus abogados y le impuso prisión preventiva oficiosa. Traducido al español de todos los días, Aguirre quería irse a su casa mientras continuaba el procedimiento, no se lo permitieron, va a permanecer privado de su libertad mientras se desarrolla esta etapa judicial. Y esto es muy importante. Prisión preventiva no significa que ya haya sido declarado culpable. No, todavía no. No existe todavía una sentencia condenatoria contra Aguirre por estas acusaciones. Lo que sí existe
Es una investigación, una imputación y una medida cautelar ordenada judicialmente. Eso sí existe. Y por eso, durante todo este video vamos a distinguir perfectamente entre una cosa y la otra, ¿ok? Lo que sostiene la fiscalía y lo que eventualmente pueda probarse ante un tribunal. Pero ahora viene la pregunta que seguramente muchos están haciendo en este momento. ¿Por qué después de casi 12 años? ¿Por qué Ángel Aguirre termina detenido? Pues bueno, esta parte es bien interesante. Los reportes sobre la investigación señalan que la Fiscalía le atribuye una probable responsabilidad en desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia dentro de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa. Y aquí aparece una pieza importantísima: los videos de cámaras de seguridad que podían haber registrado una parte de lo ocurrido aquella terrible noche en Iguala, que es el video que les estaba poniendo ahorita, pues donde se ve que había manera de estar checando las cámaras de todo lo que sucedió en este evento tan lamentable. Déjenme pongo las imágenes para que los que vienen llegando sepan de qué estamos hablando. Pues bueno, estas son algunas de las grabaciones que se vieron ahí el día. Ahora, estas grabaciones de un edificio que quedaba justo enfrente donde se estaban llevando a cabo los hechos, fueron desaparecidos los videos. Videos de cámaras de seguridad que podrían haber registrado una parte de lo ocurrido aquella terrible noche en Iguala y que se convirtieron, por supuesto, en una pieza polémica en esta investigación. Pongan mucha atención a esto, ¿eh? En el Palacio de Justicia de Iguala había cámaras de seguridad. Esas cámaras podían contener imágenes relacionadas con los acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Específicamente, se ha investigado material correspondiente a las cámaras 12 y 15. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque una investigación criminal como esta, de esta magnitud, un video puede establecer horarios, puede mostrar vehículos, puede mostrar personas, puede establecer rutas, puede confirmar o contradecir declaraciones y, sobre todo, puede convertirse en evidencia. La pérdida o destrucción de material videográfico de esas cámaras ha formado parte de investigaciones judiciales recientes relacionadas con este caso. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más delicada, porque no estamos hablando de una sospecha aparecida ayer apenas. En marzo de ese mismo 2026 fueron vinculados a proceso exfuncionarias de Guerrero dentro de una investigación relacionada precisamente con la pérdida o destrucción del material videográfico correspondiente a esas cámaras. Es decir, la investigación sobre los videos ya venía caminando, ya había otras personas bajo investigación y ahora el exgobernador de Guerrero está enfrentando personalmente la justicia dentro del enorme expediente del caso Ayotzinapa. Aquí es donde tenemos que comenzar a unir las piezas, fíjense. Porque cuando ocurrieron los hechos, Ángel Aguirre no era un funcionario cualquiera. Era el gobernador de Guerrero, era la cabeza política del gobierno estatal. Pero cuidado, ser gobernador cuando ocurrió un crimen no convierte automáticamente a una persona en culpable de ese crimen, ¿no? Eso tiene que demostrarse, obviamente, y esa es precisamente la diferencia entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Políticamente, Aguirre tuvo que enfrentar una de las mayores crisis en la historia reciente de Guerrero. Penalmente, la Fiscalía ahora tiene la obligación de demostrar ante un juez las conductas concretas que pretende atribuirle. Recordemos el México de 2014. El presidente de la República era Enrique Peña Nieto. El procurador general era Murillo Karam. Ángel Aguirre gobernaba Guerrero y José Luis Abarca era el presidente municipal. ¿Se acuerdan? Después de la desaparición de los estudiantes, el país literalmente explotó.
en las redes sociales que apenas empezaban, en todos los programas de televisión, hubo manifestaciones, hubo protestas internacionales, hubo presión sobre el gobierno federal y hubo una frase que terminaría persiguiendo durante años al gobierno de Peña Nieto, la llamada verdad histórica, una explicación oficial del caso que posteriormente fue severamente cuestionada. Y mientras todo eso ocurría, la presión sobre Ángel Aguirre creció hasta que en octubre del 2014 solicitó licencia para separarse de la gubernatura y literalmente huir de la presión. Pero separarse del cargo no terminó con las preguntas. Durante años continuó una interrogante fundamental. ¿Qué sabía cada autoridad? ¿Qué hicieron las autoridades municipales? ¿Qué hicieron las estatales? ¿Qué hicieron las federales? ¿Qué hicieron las fuerzas de seguridad? ¿Qué evidencia existía? ¿Qué evidencia se conservó? ¿Y qué ocurrió con aquella evidencia que eventualmente desapareció? Eran preguntas que se han mantenido abiertas, que han mantenido abierto uno de los expedientes más dolorosos de este México contemporáneo. Y ahora quiero regresar a los videos, porque aquí está una de las claves más pues importantes para entender por qué una investigación puede continuar durante tantos años después. Una cámara no tiene memoria política. No pertenece al PRI, no pertenece al PAN, no pertenece a Morena, no pertenece al PRD. Una cámara simplemente registra. Por eso cualquier investigación relacionada con la pérdida o destrucción de un video potencialmente relevante resulta tan delicada. Porque si esas imágenes podían aportar información, su desaparición puede afectar la reconstrucción de los acontecimientos. Precisamente por eso las autoridades han continuado investigando qué ocurrió con material videográfico relacionado con el Palacio de Justicia de Iguala. Ahora viene otro punto también bien importante. La llegada de Aguirre a prisión no resuelve el caso Ayotzinapa. No significa que mañana conoceremos dónde están los estudiantes. No significa que automáticamente vayamos a saber la verdad. Y tampoco significa que todo lo investigado anteriormente quede invalidado. Significa que existe una nueva etapa judicial y esa puede abrir otras líneas, porque cuando la fiscalía lleva ante los tribunales a exfuncionarios, pues empiezan a salir declaraciones, salen documentos, órdenes, cadenas de mando, testimonios, evidencias y eventualmente responsabilidades. Pero para que eso ocurra, la fiscalía tiene que probar su caso. Y aquí también tenemos que hablar de las familias. Porque para las madres y los papás de los 43, esto no es una pelea entre partidos políticos, no es el PRI contra Morena, no es PRD contra Morena, no es López Obrador contra Peña Nieto. Son casi 12 años esperando saber qué ocurrió con sus hijos. 12 años. Imagínate nada más. Y por eso cualquier nueva detención relacionada con el expediente provoca una expectativa enorme. Pero también obliga a las autoridades a entregar resultados. Porque detener personajes importantes genera titulares. Encontrar la verdad requiere pruebas. Y existe otro elemento que demuestra que este expediente sigue teniendo enorme importancia. En junio del 2025, la Suprema Corte determinó que la Fiscalía General de la República debía entregar y publicar una versión pública de la carpeta de investigación relacionada con el caso Iguala. La Corte señaló que se trata de una investigación vinculada con graves violaciones a derechos humanos y que la información no podía simplemente mantenerse clasificada como reservada en esos términos. Esto es importante, porque después de tantos años, la sociedad mexicana sigue teniendo derecho a conocer cómo se investigó uno de los acontecimientos más graves de nuestra historia reciente. Ahora, también hay que decir algo que seguramente va a generar una discusión política. Ángel Aguirre tuvo una larga trayectoria política. Fue gobernador de Guerrero en 2 ocasiones, tuvo historia dentro del PRI. Posteriormente llegó nuevamente al gobierno estatal respaldado por una coalición encabezada por fuerzas de izquierda. Por eso este caso no cabe cómodamente en el discurso de un solo partido. Y precisamente por eso la vara debe de ser la misma. Si existen elementos contra un exfuncionario, pues que se investiguen. Si existen elementos contra funcionarios municipales, que se investiguen. Y si existen elementos contra estatales, que se investiguen.
Y si existen elementos contra funcionarios federales, también. Porque esa ha sido una de las grandes tragedias del caso Ayotzinapa. Durante años hemos conocido pedazos nada más. Una versión, después otra, una detención, después una liberación, una declaración, después una contradicción, expedientes, testimonios, órdenes de aprehensión, procesos judiciales. Y mientras todo eso ocurre, la pregunta principal continúa ahí. ¿Qué pasó con los 43? Esa es la deuda. Y ninguna detención, por importante que sea el apellido del detenido, puede sustituir esa respuesta. Pero tampoco podemos minimizar lo que está sucediendo. Un hombre que gobernó Guerrero, que estaba al frente del Estado cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, ahora duerme en una prisión federal mientras enfrenta acusaciones relacionadas con el caso. Eso no habría sucedido en todos estos años de esta manera. Y además, intentó obtener el beneficio de enfrentar el proceso desde su domicilio, llegó en silla de ruedas, expuso sus padecimientos, su defensa argumentó a su favor y aún así el juez le valió madre y determinó que permaneciera en una prisión preventiva. Ahora la atención tiene que estar puesta en lo que viene, porque la prisión preventiva es solamente una etapa. Lo fundamental va a ser conocer con precisión qué datos de prueba tiene la Fiscalía, qué conducta específica le atribuyen a Aguirre, qué documentos tiene, qué testimonios existen, qué relación establecen con la evidencia videográfica y hasta dónde llega la cadena de responsabilidades que pretende demostrar. Porque una acusación de esta magnitud contra un exgobernador requiere algo mucho más importante que declaraciones políticas, requiere pruebas capaces de sostenerse frente a un juez. Y aquí quiero separar claramente los hechos de este análisis. El hecho es que Ángel Aguirre Rivero está en prisión preventiva, que ahí se quedó en el bote. El hecho es que un juez rechazó que continuara el proceso desde su domicilio, que rechazó eso, ¿no? Otro hecho es que la investigación está relacionada con el caso Ayotzinapa. Otro hecho es que el expediente sobre los 43 estudiantes continúa abierto después de casi 12 años. Y ahí te va mi análisis. Esto demuestra que el caso de Ayotzinapa todavía puede alcanzar niveles políticos que durante años parecían intocables. Y si la Fiscalía tiene pruebas, que las presente. Caiga quien caiga. Porque aquí no debería de importar un partido, ni el cargo que alguna vez tuvo alguien, ni los amigos políticos que conserve, ni cuánto poder haya acumulado. Estamos hablando de 43 jóvenes desaparecidos. Estamos hablando de familias que llevan casi 12 años esperando, chingado. Y estamos hablando de un caso que marcó a toda una generación de mexicanos. Ángel Aguirre pidió continuar este proceso fuera de prisión. El juez le dijo que no. El exgobernador de Guerrero permanece tras las rejas en el bote, pero ahora viene la parte verdaderamente importante. La Fiscalía tendrá que demostrar sus acusaciones. La justicia tendrá que determinar responsabilidades y México todavía espera la respuesta que importa por encima de todas las demás. La verdad completa sobre lo ocurrido a los 43 de Ayotzinapa. ¿Tú qué opinas? Dale like al video para poder llegar a más y más personas. Coméntame aquí abajo qué opinas. Y ya si no es mucha molestia, comparte el video porque recuerda que yo pongo el chisme, la nota, la noticia y tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Muchísimas gracias a todos los que están pasando este pedacito de su sábado 8 de agosto conmigo y nos vemos al rato con más información. Ya me voy, ya me fui. See you later, alligator. Bye, bye, bye. Cuídense mucho, pequeños, traviesos, bañados, golosos, viciosos de la política, como yo. Adiós.